CEAR es una organización que lleva 41 años trabajando en España, incluso con algunos años previos en la sombra, porque nació en plena transición. En ese sentido, CEAR fue una entidad fundamental, estratégica en el arranque y en la petición de que España madurase en materia de asilo en nuestro país, y empezó acogiendo a personas que procedían de América Latina, del Cono Sur, pues principalmente Chile, Argentina, y bueno, pues personas con una alta sensibilidad y que incluso habían vivido también ellos y ellas el exilio, pusieron en marcha esa comisión, ese espacio de lobby donde con, yo creo, muy buena visión se hizo que se sentaran los diferentes partidos políticos del momento, los sindicatos, las diferentes sensibilidades religiosas y instituciones, organizaciones de la sociedad civil, como sea APDH u otras que hay también en nuestra asamblea, que representaban en aquel momento las fuerzas vivas de la sociedad española. Y con eso, bueno, pues se consiguió que la Constitución reconociese el derecho a solicitar asilo en nuestro país, se avanzó en una primera ley de asilo y también en poner en marcha un sistema de acogida y de protección en nuestro país para las personas que llegaban pidiendo o huyendo, ¿no?, de alguna violación de derechos humanos fundamentales. Ahí también el ACNUR ayudó al nacimiento de CEAR, igual que otras organizaciones internacionales que ya estaban instauradas en Europa, desde Holanda o desde otros países más avanzados en materia de derecho que nosotros. Y desde entonces hasta hoy, pues la organización ha ido fraguando una línea de trabajo que trabaja o que insta en dos áreas, yo creo que muy diferenciadas: la acción directa con las personas migrantes y refugiadas, y luego, por otro lado, la parte que tiene que ver con la vigilancia del cumplimiento del derecho a asilo en nuestro país y también en Europa. Y en eso, pues lógicamente tenemos una línea de incidencia política fuerte. Somos una organización reivindicativa y a la vez somos una organización que trabajamos también en colaboración y desde dentro de las instituciones, porque somos de los que pensamos que también desde dentro y en colaboración con el Estado, con los Estados, se puede hacer esa crítica constructiva y se pueden mejorar las cosas. Así que nada, esto es parte de CEAR. Nuestra acción con las personas refugiadas es múltiple, diversa, desde la atención jurídica en frontera hasta la acogida, atención social, atención psicológica, acompañamiento para la incorporación al mundo laboral, en definitiva, para la autonomía de la persona refugiada que inicia una nueva vida en un país como España. Y bueno, pues ahí abarcamos todos los ámbitos de necesidad y de actuación que la persona pueda plantear, desde formación, actualización y acomodación de sus estudios y de su experiencia profesional en España, la incorporación o el acompañamiento a la incorporación al mundo laboral y bueno, todo lo que tiene que ver también con superar los traumas vividos durante el procedimiento, a la par que un servicio jurídico defiende el caso para que esa solicitud de asilo pues llegue al mejor de los puertos, aunque ya supongo que lo habéis tratado. España en estos momentos, bueno, y más o menos siempre ha andado en los mismos porcentajes. Es un país que sus cuotas de reconocimiento de asilo son muy bajas, y cuando digo muy bajas estoy hablando del 5% de las solicitudes de protección internacional reciben estatuto o son consideradas positivamente. Por tanto, realmente hay un gran trabajo que hacer para que esos ratios cambien y nos aproximemos al menos a la media de la Unión Europea, que es bastante más alta, sin decir que es
la óptima, porque para nosotros desde luego seríamos incluso mucho más ambiciosos. Pero ya con cumplir las medias de la Unión Europea podríamos darnos por satisfechos. Bueno, sin más, porque el protagonista de la ponencia no es CEAR ni su trabajo, pero me lo ha pedido José y desde luego no iba a dejar de contar lo que hace CEAR. Me voy a centrar en una visión del reasentamiento, tanto en la Unión Europea como España, y también de la figura de la reubicación como alternativas a vías legales y seguras que en estos momentos tienen los estados para las personas que necesitan protección internacional. En definitiva, en respuesta al incremento de la presión migratoria que se vivió en Europa a partir del 2014, la Comisión Europea publicó en mayo de 2015, creo que fue, en torno a la primavera, su Agenda Europea de Migración. Se trataba de un paquete de medidas para hacer frente a los retos de la gestión migratoria. Y en ese sentido, el reasentamiento como figura formó parte de esas medidas dispuestas para ofrecer un enfoque común frente a la responsabilidad conjunta de la comunidad internacional, la corresponsabilidad a la que tanto aludimos, para asistir o atender a personas que necesitaban protección internacional. Así que la propia definición del reasentamiento, que voy a compartir un poco con vosotros, plantea cuáles son los factores fundamentales de esa figura, ¿no? En primer lugar, se habla de traslado de personas desplazadas, es decir, que han salido de su hogar o de su lugar habitual, que necesitan manifiestamente protección internacional, es decir, detrás de su huida hay una vulneración o una violación de derechos fundamentales, de derechos humanos. Son personas que para el traslado tendrá que ser a instancias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es decir, del ACNUR, y ese traslado se hará de acuerdo con el país de reasentamiento o de un tercer país a un Estado miembro de la Unión Europea, en este caso, en el que serán admitidos. En ese traslado de la persona, en esa acogida, en ese proceso de reasentarla en cualquier país de la Unión Europea, se le concederá el derecho de estancia y cualesquiera otros derechos comparables a los concedidos a un beneficiario de protección internacional. Y ahí de nuevo vemos cómo los parámetros de los estados no son únicos y cada estado concede un tipo de estatuto a las personas que son reasentadas. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. En definitiva, junto a otros mecanismos, el reasentamiento se trata de una vía ordenada, segura, legal, siendo una herramienta migratoria estratégica para descongestionar a determinados países que son vecinos de los países de donde huyen las personas refugiadas, que están próximos a las zonas de conflicto y que son los que realmente reciben la máxima presión. No podemos obviar que más del 85% de las personas que huyen se encuentran en países limítrofes de circunstancias también bastante complejas que están en la frontera de los países de donde se huyen. O sea que esa percepción que se tiene de que Europa y los países del mal llamado primer mundo reciben la máxima presión no es cierta. En aquel momento, ACNUR planteó a la Unión Europea que asumiera 20.000 personas reasentadas cada año. Bajo dicho compromiso, la Unión presentó su propuesta para el reparto entre los Estados miembros, teniendo en cuenta su PIB, su población, su tasa de desempleo, el número de solicitantes de asilo que ya aceptaba cada año el país, bueno, bajo diferentes ítems, y así se hacía unas tasas de reparto. A España en aquel momento le asignaron a asumir un 7,75% de ese cupo, que en realidad representaba un poquito más de 1.500 personas, 1.549 en concreto.
La Comisión previó también una dotación financiera de apoyo a tal fin y definió las regiones prioritarias desde donde se podían hacer las operaciones de reasentamiento, priorizando en aquel momento el norte de África, Oriente Próximo y el Cuerno de África. En paralelo, la Comisión avanzó o trató de avanzar hacia un marco legislativo común de todos los estados en materia de reasentamiento. La mayor parte de las iniciativas que se hicieron para lograr ese objetivo resultaron fallidas. En ese esquema, la Unión Europea previó realizar 50.000 reasentamientos en un periodo de 2017 a 2019 y solo los estados de la Unión cumplieron el 69% de esa cifra. Es decir, fueron reasentadas algo más de 34.000 personas y solo 16 de los 27 países de la Unión Europea procedieron a realizar reasentamientos, el resto incumplieron con total impunidad. De hecho, por citar un país que además de incumplir se puso mucho más bravo, ¿no? Midiendo fuerzas, Hungría en 2018 prohibió el reasentamiento por ley, se marcó una ley interna para prohibir el reasentamiento y la Unión Europea, en vez de sancionarlo, pues lo que hizo fue recalcular las cuotas nacionales y repartió el porcentaje que le tocaba a Hungría entre el resto de países. Posteriormente, la Unión Europea ha ido planteando un esquema anual de reasentamiento para cada año y, en definitiva, ese año debería cumplirse. Pero ya la Unión, en el propio planteamiento, admite la posibilidad de los retrasos y, por ejemplo, el planteamiento para el esquema o para la propuesta de 2020 permite que se pueda retrasar hasta mediados de 2021, como si las vidas de las personas pudieran esperar sin edie y sin problema porque están cómodamente esperando en un bonito y maravilloso campo de refugiados, algo que claramente, desde luego, se aleja mucho de lo que debería ser, o desde luego desde CEAR consideramos que debería ser. Por su parte, ACNUR también actualizó su estimación de necesidades de reasentamiento y consideró que la necesidad para la Unión Europea debería ser de 30.000 plazas para el año 2020, superiores a las 20.000 que había ofrecido la Unión Europea en ese ejercicio de generosidad y que además sabemos que viene incumpliendo, ¿no? Las zonas prioritarias para el 2020 se han planteado en la ruta del Mediterráneo Central, que incluye 15 países, entre los que se da prioridad a Libia y Níger, teniendo en cuenta la situación que allí se vive, pero en esos 15 países pues están Chad, Camerún, Burkina Faso, Mali, Etiopía, Sudán, Kenia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Djibouti, Egipto. Luego estarían también como prioridad los países afectados por la diáspora siria, como son en concreto Egipto, Irak, Líbano y Turquía. Y por último, países donde se implementa el marco de respuesta integral para los refugiados dentro de África, en Asia e incluso América Latina, que también vive una circunstancia bastante terrible en muchos de los países, ¿no? En paralelo a todo esto, no podemos olvidar el terrible e ineficiente, ya demostrado, acuerdo que la Unión Europea firmó en su momento con Turquía, el famoso Acuerdo Unión Europea-Turquía, en el que se establecía que desde marzo de 2016, por cada persona de origen sirio que llegase rechazada desde Grecia, su solicitud de asilo, Turquía mandaría a una persona procedente de Siria que había permanecido pacientemente en Turquía a un país en clave de reasentado, a un país de la Unión Europea. Todos estos paquetes de medidas han estado conviviendo y realmente no han sido lo eficientes y lo eficaces que hubiéramos deseado las organizaciones y quien más que los propios refugiados, ¿no? El pasado mes de diciembre hubo un cambio en la presidencia de la Unión Europea, como bien sabéis. Von der Leyen sustituyó a Juncker al frente de la presidencia
y presentó ante el Parlamento su documento de orientaciones políticas para el periodo de su mandato hasta 2024 y se implementaba un cierto aire de renovación que planteaba además una propuesta en materia de migraciones y asilo, pero que realmente eran líneas continuistas con una visión tan poco acertada como la anterior y que realmente han sido en cierta medida un cierto fracaso, ¿no? El impulso que realmente sí se ha dado está más dirigido a la intención de disponer de mayores dotaciones de recursos, ya sean humanos o técnicos y también financieros, pero dirigidos a las mismas políticas, que ya sabemos que están orientadas principalmente a la externalización de fronteras, al blindaje de fronteras, supuestamente a la lucha contra esas mafias, que no habría mejor fórmula para luchar contra ellas que establecer vías legales y seguras de una vez por todas, y así se acababan los viajes organizados que estos traficantes de personas aprovechan para que las personas que tienen necesidad de huir puedan hacerlo. En todo caso, lo que vemos es que esas políticas las definían literalmente como más cooperación en origen, mayor control migratorio y mayor retorno para una mejor calidad en la inmigración. Por lo tanto, insisto, seguimos en esa máxima del blindaje de fronteras que en las últimas décadas la Unión Europea tiene como objetivo. Una de las cuestiones incluidas en su programa, sin lugar a duda, fue el reasentamiento, pero en un sentido fundamentalmente desiderativo, con el objetivo de lograr alcanzar un compromiso más fuerte con el reasentamiento y con otras vías de migración legal. Así se planteaba impulsar el compromiso de puesta en marcha de vías legales y seguras, entre las que el reasentamiento ya sabemos que es una de las figuras más importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante 5 años, desde la mal llamada crisis de refugiados de 2015 y en el marco de la anterior Agenda Europea de Migraciones, la Unión Europea no ha sido capaz de afianzar líneas en materia de solidaridad entre Estados para la acogida de personas refugiadas ni tampoco migrantes, con numerosas negociaciones, numerosos acuerdos fallidos, espaldarazos a las responsabilidades compartidas, falta de solidaridad y soluciones ad hoc ante las distintas eventualidades que se iban sucediendo. Como ya estaban hablando en la ponencia anterior con María Vallés y le preguntaba a José Ramón en concreto sobre ello, la semana pasada la Comisión hizo pública la nueva propuesta de ese Pacto Europeo para la Migración y Asilo. El pacto, sinceramente, nosotros y yo creo que en general la sociedad civil la esperaba con muchas expectativas, pues se trataba de abordar un tema trascendental para el futuro de la Unión Europea, aunque también para el presente, porque una vez más este pacto llega tarde y por eso las expectativas eran altas. Y no podemos olvidar que detrás de todas estas decisiones y grandes pactos y cumbres, lo que hay son vidas en riesgo y decisiones que impactan en muchas personas que se encuentran en stand-by y que sus derechos se van deteriorando en campos de refugiados o en lugares fronterizos que no cumplen unos mínimos para empezar en unas condiciones dignas. Desde nuestro punto de vista como organización de derechos humanos, lo que podía haber sido una oportunidad para construir una nueva política común de asilo, para garantizar el cumplimiento del derecho a asilo, poniendo en el centro a las personas y el respeto a los derechos humanos, ha resultado ser una nueva decepción y no contribuye a la construcción de la Europa que nosotros deseamos, que es una Europa inclusiva e intercultural. Era una oportunidad para garantizar el principio de solidaridad y de responsabilidad y se ha convertido en una suerte de menú a la carta para que los estados puedan elegir entre acoger refugiados o patrocinar retornos voluntarios, que también
suena a eufemismo, ¿no? Alguien que se ha cruzado fronteras, ha dejado todo atrás, llega por fin a un país seguro y de repente quiere retornar voluntariamente. Claramente ese retorno está condicionado por el empuje que la Unión Europea quiere dar a esa expulsión de personas de nuestro territorio. En la presentación del pacto se hicieron numerosas alusiones al orgullo que supone el reasentamiento y otro tipo de cumplimiento de derechos, al tiempo que se afirmó que se esperaba potenciar esta opción. Independientemente de la autocrítica que debería hacer la Comisión por la falta de cumplimiento de los compromisos de reasentamiento hasta el momento, solo podría decirse que el verdadero orgullo sería haber cubierto las necesidades de reasentamiento que desde ACNUR llevan siendo planteadas desde hace años. Y esto no ha sido el caso. Así que, teniendo en cuenta el poco espacio que han ocupado las vías legales y seguras en el conjunto de disposiciones del nuevo pacto, intuimos que por ahora no es más que una declaración de intenciones y nos genera ciertamente mucha desconfianza porque hay bastante indefinición en cuáles van a ser esas vías legales y seguras y cómo se va a abordar esas líneas de reasentamiento y de traslado de personas refugiadas. Sin embargo, los aspectos relativos al control fronterizo o al retorno están presentes durante todo el documento y son el verdadero núcleo del documento durante todo el texto. Las propuestas respecto al desarrollo de vías legales, insisto, son anecdóticas y se plantean además en términos de recomendación, con lo cual ya sinceramente nos defrauda enormemente. Así, de este modo, la Comisión Europea recomienda formalizar el actual esquema de reasentamientos ad hoc, interrumpido además por la pandemia del COVID, como bien saben, y asegurar su continuidad en 2021 y en adelante. La Comisión Europea invita a los Estados miembros a formalizar sus propuestas para 2022, es decir, presenten sus cartas de intención, para lo cual se dotará de un apoyo presupuestario por parte de la Unión Europea. Nosotros consideramos que en el marco del pacto el reasentamiento ya plantea ciertas limitaciones, porque se plantea como una medida diseñada para ofrecer protección a los perfiles más vulnerables, centrándose principalmente en los menores, que nos parece, sin lugar a dudas, un buen objetivo. Pero teniendo en cuenta que el reasentamiento es en estos momentos la única vía legal que se establece desde Europa para llegar hasta nuestro territorio a pedir protección internacional y que se prioriza exclusivamente esos perfiles vulnerables, entendemos que serán miles, serán muchísimas las personas que sigan atrapadas en campos de refugiados infernales sin ninguna expectativa de poder llegar a través de una vía segura, una vía legal, hasta un territorio europeo. Así que las mafias, los tratantes de personas, seguirán haciendo su negocio, desafortunadamente. La Unión Europea solo ha invitado a los Estados miembros a hacer más, ellos así lo expresan, invitan a hacer más, pero no se plantea un esquema más ambicioso e incluso más exigente. Con ello, por eso nosotros insistimos en que se ha perdido de nuevo una ocasión de oro para dar señales inequívocas de que estamos dispuestos a contribuir a escala global en el reparto de la responsabilidad de proteger, en línea con el más que demostrado espíritu de solidaridad que sí están asumiendo los países vecinos a los que me refería antes, que están en la frontera de los conflictos y que son quienes acogen realmente la mayor parte de la presión migratoria y de huida de las personas migrantes y refugiadas. En todo caso, es la oportunidad para que en ese ofrecimiento que ha pedido la Unión Europea a los Estados, pues cada Estado miembro se retrate y ofrezca un mayor número de plazas con un consiguiente incremento del compromiso y la responsabilidad efectiva tan necesaria.
pero bueno, veremos a ver en qué se queda. Por otro lado, no podemos de citar en paralelo el Pacto Mundial sobre los Refugiados de Naciones Unidas, que se publicó en diciembre de 2018, que España ha firmado y ratificado, y que establece el reasentamiento como una de las soluciones principales, duraderas y más destacadas de este documento, ¿no? El ACNUR estima que las necesidades globales a nivel mundial de reasentamiento están en torno a 1,5 millones de personas. Es terrible, es un dato que pone los vellos de punta a cualquier ser humano con sensibilidad, ¿no? Es un valor que resulta inquietante, teniendo en cuenta además que la pandemia del COVID ha paralizado muchos programas de reasentamiento. Por tanto, ¿en qué plazo, en qué tiempo vamos a poder dar solución a estas personas que se encuentran hoy, en cierta medida, en entornos donde no pueden iniciar una vida integral, ¿no? Como ciudadanos de primera que deberían ser en cualquier lugar del mundo? Por centrarme ahora en España, nuestra ley de asilo, que es del año 2009, establece que cada año el Consejo de Ministros acordará el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en nuestro país, siempre en consonancia con las cifras que plantee la Unión Europea para reasentar. Así, España viene aprobando anualmente su programa nacional de reasentamiento desde el año 2015, aunque en esto somos bastante críticos porque las cifras siempre han sido muy bajas si lo comparamos con las peticiones que se vienen haciendo desde ACNUR y desde la propia Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, para compartir con ustedes los datos, en los planes de 2015 y 2016 que se cubrieron en el 16 y en el 17, fueron 1.449 solicitantes de protección internacional. Los que se ofrecieron, solo se pudieron cumplir 1.424. Por tanto, bueno, pues son cifras, yo creo que para un país como el nuestro, más que asumibles. En el 2017, que se cumplió en 2018, el ofrecimiento de España fue de 1.000 personas y además se cumplió con muchísimo retraso porque se acabó de ejecutar en 2019, por lo tanto, además de poco, lento. Y en 2018 se incrementó un poquito, se incrementó a 1.200 personas, que es el mismo compromiso que se mantiene para 2020, 1.200 personas. En definitiva, con esas cifras lo único que podemos decir es que el compromiso de España con el reasentamiento es muy tibio y desde luego desde organizaciones como CEAR exigimos, pedimos, reclamamos que el número de personas que ofrezca España para el reasentamiento se incremente. En un periodo de 3 años, en definitiva, España ha reasentado a 2.040 personas. Son cifras de verdad, para un país como el nuestro, inadmisible. Muchas de ellas, la mayor parte, son de origen sirio y proceden de campos de refugiados de Líbano, de Turquía, de Jordania. Hemos reasentado también a personas procedentes de Irán o de origen iraní, pero que estaban, estaban acogidos en Turquía e incluso, bueno, muy escaso, pero quiero citarlo por la importancia que tiene esta nacionalidad, se han llegado a reasentar alguna persona de origen palestino, 2 personas que procedían de Israel. Recordarán ustedes que precisamente en torno a la crisis de 2015 también se estableció unas cuotas de reubicación entre los estados. Por diferenciar el reasentamiento y la reubicación, para quien no conozca bien el detalle, el reasentamiento se produce desde un tercer país de fuera de la Unión Europea a un país de la Unión Europea. Y la reubicación se produce en solidaridad entre estados de la Unión Europea, es decir, traslados de personas que han llegado a un país miembro de la Unión Europea
y que por la presión migratoria que tiene dicho país necesita esa solidaridad de otro país, de otro Estado miembro. Es el caso de los reasentamientos, de las reubicaciones que se llevaron a cabo desde Grecia e Italia al resto de países de la Unión Europea. Pues bien, España en aquel momento también participó en las cuotas de reubicación que se establecieron en el Consejo de Europa en 2015 y que, como fue tan criticado y ya sabemos, la mayoría de los estados incumplieron. El compromiso de nuestro país en materia de reubicación fue realmente un fracaso. Teníamos que haber reubicado a 9.300 personas y solo hemos acogido de aquellas a 1.359 en un plazo de 2 años, que fue lo que estableció la Comisión Europea. Así que ahora tenemos también por delante una grave situación de nuestros vecinos griegos en la isla de Lesbos tras el incendio del campo de refugiados de Moria, y España no ha ofrecido reubicar a una sola persona desde allí, lo que desde CEAR, desde luego, venimos pidiendo al gobierno español para que se sume a esos países que ya de la Unión, creo que han sido 9 o 10, que sí han ofrecido acoger a un cierto número de personas en solidaridad con nuestros vecinos griegos. Desde CEAR hemos elaborado una batería de propuestas que hemos hecho llegar al gobierno español en materia de reasentamiento y que quiero compartir con ustedes porque creemos que son importantes para entender también las diferencias entre unos países y otros en materia de reasentamiento. En primer lugar, para nosotros es importante que las personas que España asuma como reasentadas o que traiga y resiente en España reconozcan o sean reconocidas como refugiadas con estatuto de protección internacional, con estatuto de asilo. En estos momentos, las personas que son reasentadas en España desde otros países reciben una protección subsidiaria que otorga menos garantías y menos estabilidad a las personas reasentadas. Eso está generando en las propias personas que optan a los programas de reasentamiento y que pueden elegir país de destino, un rechazo a venir a nuestro país, porque lógicamente se sienten menos protegidas. Por otro lado, pedimos al gobierno español un aumento de las plazas que ofrezcan anualmente para los programas de reasentamiento, porque creemos que España puede y debe hacerlo. Pedimos una apertura de los programas de reasentamiento a otras nacionalidades con necesidad de protección, no centrarnos tanto en la nacionalidad siria, sino también abrir a otras nacionalidades que podrían tener una perfecta integración en nuestro país. También solicitamos una apertura a realidades diversas, entre las que se incluye el colectivo LGTBI, altamente expuesto a la vulneración de sus derechos en los países de tránsito y que en estos momentos son colectivos que están sufriendo graves situaciones o terribles situaciones en campos de refugiados y en asentamientos improvisados donde esperan las personas que necesitan protección internacional para saltar Europa o para pasar fronteras. Sería necesario mejorar la información sobre la acogida, los servicios y los procesos de inclusión en nuestro país durante las misiones que se realizan para identificar a los perfiles que van a ser beneficiarios de reasentamiento. Y creemos que para eso sería muy positivo la participación de las ONGs que participamos o que colaboramos en la acogida de personas refugiadas cuando llegan a España, precisamente porque conocemos el matiz y conocemos el detalle de cómo se realizan los procesos con estas personas en el programa o en el sistema de acogida español. Sería importante explorar iniciativas complementarias y diseñar programas propios de vías legales y seguras
como pueden ser el visado humanitario, en la línea de la iniciativa legislativa que aprobó la Comisión LIBE del Parlamento Europeo en diciembre de 2018, y la activación de la posibilidad contemplada en nuestra ley de asilo para que las personas con necesidad de protección internacional puedan solicitar el traslado a España para formalizar su solicitud de protección internacional a través de embajadas y consulados. Eso evitaría en gran medida que las personas no tengan que ponerse en manos de mafias para salir de los países en conflicto o de los países en tránsito, mejor dicho. Por último, creemos necesario flexibilizar los requisitos y reducir los tiempos de aprobación en los programas de reagrupación familiar, porque las vías para la reagrupación familiar en estos momentos no funcionan muy mal, mejor dicho, y realmente son otra vía legal y segura para las personas que necesitan protección. Además, no podemos obviar el derecho a vivir en familia que tenemos todas y todos, y por supuesto tienen también las personas refugiadas. Bueno, para ir cerrando, antes de abrir el turno de preguntas, si hay alguna cuestión, nosotros consideramos, entre nuestras reflexiones con carácter general sobre el reasentamiento, es que el reasentamiento, que suele incluirse entre las medidas de migración segura, ordenada y regular, junto con otros mecanismos como son los visados humanitarios o lo que os comentaba de la posibilidad de solicitar asilo a través de embajadas y consulados o la reagrupación familiar, es una figura fundamental que hay que potenciar y que hay que cuidar. Pero, sin embargo, cada vez parece más obvio que la solidaridad voluntaria entre Estados no es suficiente. Esta afirmación, aunque no es nueva, ha vuelto a estar en el centro de los debates con ocasión de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo en relación al campo de Moria, en Lesbos y a las personas que se encuentran en condiciones terribles en estos momentos y que requerirían una reubicación urgente. Por tanto, viendo la falta de compromiso de los Estados, cabe afirmar la necesidad de una solidaridad obligatoria en un momento como el actual en que asistimos a un retroceso del multilateralismo y a un aumento de la desconfianza entre los Estados, y que es obvio. Así que pensar en una solidaridad de carácter obligatorio, aunque parece en sí mismo una contradicción por los matices de la palabra solidaridad, pero realmente parece el único camino que queda ante la vergüenza y la hipocresía de Europa en estos momentos, donde claramente la solidaridad ha quedado en entredicho. Es urgente un cambio de enfoque de las políticas y en la dinámica de la actual acción exterior, que tiene que centrarse también mucho más en las causas y en dar voz a los países que están implicados en estos procesos migratorios y de conflicto. Es importante poner en marcha unas relaciones internacionales saneadas, con coherencia de políticas globales por el bien común de la humanidad y del planeta, y no tanto centrarnos en esos acuerdos bilaterales con países que son ahora la herramienta estrella y que están poniendo como base la cooperación condicionada, convirtiendo a esos países en los gendarmes de Europa para que colaboren en el control de la gestión migratoria. Una herramienta más para externalizar nuestras fronteras, alejar a las personas refugiadas y migrantes de nuestro territorio y, en cierta medida, bueno, pues dar contenido a algo tan antiguo como es ojos que no ven, corazón que no siente. Algo que desde luego las organizaciones de derechos humanos nos negamos a que se establezca como máximo. El nuevo pacto anunciado la semana pasada era la gran oportunidad para impulsar un sistema europeo común de asilo que fuera garantista y, sin embargo, desgraciadamente no se ha logrado. Nosotros, previo al pacto, habíamos identificado
riesgos y oportunidades en el mismo, y desgraciadamente las oportunidades no se han cumplido y los riesgos casi todos. Así que vemos que ese pacto es más de lo mismo, disfrazado de grandes titulares, y que no se han puesto remedio a los grandes fallos evidenciados en el pasado, desde 2015, que seguimos repitiendo, y que no da solución a las situaciones que están presentes y sobre todo a la situación que están sufriendo miles de personas que viven en pésimas condiciones atrapadas en las fronteras europeas. Muchas gracias, espero que la ponencia haya sido interesante. Es un tema muy complejo y con muchas aristas, así que, bueno, poquito a poco entre todos podremos ir construyendo un discurso para que colaborar a que España sea un país pionero en mejorar en materia de reasentamiento y reubicación, ojalá. Estrella, muchas gracias a ti, además por el esfuerzo de condensar en este tiempo tantas cosas. Yo quiero poner en valor la parte final en la que hablabas de la batería de propuestas de CEAR, en el sentido de ese reconocimiento como refugiados de las personas reasentadas, no con esa protección subsidiaria. Y hay una pregunta a propósito de esto en el foro que ahora te voy a hacer. La cuestión de la apertura a las otras nacionalidades y a esas realidades diversas que contabas, en ese visado humanitario y sobre todo en el ámbito europeo, en ese sistema de solidaridad obligatoria que tú planteabas, ¿no? Como una especie de oxímoron, pero que en realidad yo creo que si no es solidaridad obligatoria sería algo así como un mutualismo, es decir, como una obligación legal, porque además cuando hablamos de protección internacional en la calle, en los... es decir, la gente que no trabajamos en esto, ¿verdad? Porque muchas veces nos encerramos en nuestra burbuja, pero siempre se plantea esta cuestión de la solidaridad de la sociedad y no de la obligación de los estados. Entonces hay mecanismos legales, y lo hemos estado viendo esta mañana y mañana vamos a continuar, que hay que exigir, y especialmente pues en esa situación tan compleja que denunciáis desde CEAR y para la que estáis haciendo esas propuestas con determinados líderes populistas en este momento en Europa que están debilitando ese proyecto común y que pues hacen que eso del SECA, del Sistema Europeo Común de Asilo, pues sea casi un unicornio, ¿no? Porque llevamos escuchando muchos años, hablando, yo en clase lo intento explicar, pero te das cuenta que ni es un sistema, ni es europeo, ni es común, ¿no? Entonces, al hilo de lo que hablabas, ahí tienes dos preguntas que te plantean. La primera, te agradecen, lógicamente, tus palabras y te piden si puedes explicar con un poquito más detalle esa diferencia entre lo que es la condición de refugiado en el sentido clásico y esa protección internacional de carácter subsidiario que hay un poco a diferencia del sistema interamericano, que en Europa hemos optado por esa figura que puede dejar con menos estabilidad, como tú planteabas, pero bueno, si puedes explicar en concreto en España conforme a nuestra ley. Y otra compañera, esas son las dos preguntas, es a propósito de el tener que esperar 6 meses para poder trabajar con la cuestión de la solicitud de reconocimiento, pues plantea que cómo puede vivir esa persona, cómo puede iniciar una nueva vida si se le está condenando pues a la economía informal, a la economía sumergida. Y desde CEAR, ¿qué valoración tenéis y qué posibilidades tenemos de intentar cambiar eso? Y escribe ahora otra tercera persona, según estoy hablando, para la tercera cuestión con la que ya cerraremos, que es, te preguntan por qué es tan difícil la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo. Así que son 3 cuestiones: la diferencia entre esa protección subsidiaria y el estatuto de refugiado, esas dificultades que existen, si hay algún mecanismo y que estamos intentando hacer entre todos para que esos 6 meses se pueda cambiar o pueda haber algún tipo de auxilio. Y en tercer y último lugar, la dificultad de aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo. Bueno, pues nada, muy interesante las 3 preguntas. A mí, siempre que me enfrento a perfiles juristas, que me consta que muchos de vosotros lo sois, me da miedo, me da pavor, porque yo vengo más de otro perfil y a veces hablar en términos jurídicos
pues me impone. Así que con mucho respeto voy a tratar de explicar las diferencias entre el estatuto de asilo y la protección subsidiaria, aunque esta pregunta seguro María Valle, como jurista, lo hubiera hecho mucho mejor que yo. Pero bueno, así yo os lo traslado no en lenguaje jurista y posiblemente incluso llegue a los que no somos especialistas en legislación. Yo creo que es mejor que no tengas la mente deformada por el derecho. Porque... Bueno, ya la voy teniendo. Piensa que el derecho a asilo y el tema Sí, estoy estás rodeada, estás muy rodeada. implicada y muy imbricada con compañeras y compañeros abogados y juristas, vamos. Bueno, vamos a ver, España en su ley establece dos posibilidades de tipos de protección. Estaría el estatuto pata negra, que es el asilo, que garantiza la protección de la persona de una forma integral, ¿no? Sin embargo, España considera que ese asilo se otorga cuando cuando la persecución se ha vivido a nivel individual. Es decir, a Estrella Galán, a mí me han perseguido por ser defensora de derechos humanos y por haber bueno, pues agitado o haber defendido determinadas cuestiones, yo a nivel individual. La protección subsidiaria es cuando se otorga, es como una protección de segundo nivel que se otorga cuando la protección, o sea, la violación o la vulneración de derechos no la he sufrido yo como Estrella Galán, sino como parte de un grupo determinado o como parte de una situación más global. Por ejemplo, un ciudadano sirio que huye de la guerra en su país. Nosotros, desde luego, creemos que una persona que huye de la guerra, independientemente de que haya sido un líder en ese conflicto, ¿no?, debería recibir protección de primer nivel, es decir, el estatuto de refugiado. Sin embargo, por ejemplo, para que ustedes o vosotros conozcáis con detalle, España otorga a los refugiados de origen sirio, no les da estatuto de refugiado, no les otorga asilo, les está dando protección subsidiaria, porque considera que la persecución no la ha vivido la persona por ser quien es, sino por formar parte de un entorno concreto. Esa protección subsidiaria lo que establece es una protección de menor nivel que puede ser revisable en periodos, creo recordar, son 5 años, pero tal vez haya alguien, no sé si María está por ahí y puede corregirme, creo que son 5 años y además eso lo que impide es que esa persona, además dificulta el tiempo en el que esa persona puede acceder a la nacionalidad española, que le otorga un pasaporte que le permite viajar. Tenemos que pensar que muchos refugiados, por centrarnos en este caso en las personas de origen sirio, por ejemplo, tienen a toda su familia en la diáspora. Por tanto, si tú llegas a un país que no te va a permitir acceder a un pasaporte hasta dentro de 10 años, tú no vas a poder encontrarte con tu familia hasta dentro de 10 años. Si yo soy una persona siria que me encuentro en un campo de refugiados y tengo la opción de optar entre un país que sé que me otorga estatuto de refugiado con la protección de máximas garantías y que además esa protección de máximas garantías me permite optar a un pasaporte en un periodo más breve y donde voy a poder encontrarme con mi familia que vive en otros lugares de la Unión Europea, en la diáspora, da igual dónde, lógicamente voy a optar por ese país, si es posible, voy a optar por solicitar que el reasentamiento se realice en un país que sea más garantista para mí como persona.
Así que luego es verdad que ha dependido de las etapas el acceso a las ayudas sociales que otorga el Estado español. En estos momentos es igual. Otorga las mismas ayudas en el sistema de acogida español a la persona que se le ha concedido el estatuto de asilo o la protección subsidiaria. Pero en otros tiempos, por eso que eso puede variar en función del gobierno de turno o de las circunstancias. Ha habido momentos en que las personas que tenían protección subsidiaria no podían optar a las mismas ayudas que optaban las personas que tenían el estatuto de refugiado. Así que realmente, aunque es otra forma de protección y también nosotros la valoramos, sinceramente es de un segundo nivel y genera menos garantías. En cuanto a los 6 meses para optar a una autorización de trabajo, no sé si todo el mundo está al corriente, un solicitante de asilo, mientras está estudiando su estatuto, su solicitud de protección internacional, es considerado formalmente como solicitante de asilo. Durante ese tiempo está documentado y tiene una autorización de estancia en nuestro país y solo se le permite trabajar a los 6 meses desde que ha solicitado la protección internacional. Eso significa que durante 6 meses, como bien decía la persona que preguntaba, quedaría desprotegido. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de acogida español, el sistema de asilo español, ofrece garantías durante los 18 meses que la persona, digo garantías a través de prestaciones, ayudas y otro tipo de coberturas, mientras la persona está solicitando asilo o se le ha concedido su estatuto de refugiado. Es decir, los 18 primeros meses reciben apoyo del Estado. Por tanto, esos 6 primeros meses no están cubiertos, pero sí que es cierto que es absurdo. Nosotros estamos recibiendo, entendemos que la lógica que aplicaba el Estado en su momento, el gobierno, cuando aplicó esa medida, tenía que ver con la idea de que durante los 6 primeros meses la persona pues aprende el idioma, se integra o conoce un poquito más cómo es el funcionamiento de la sociedad en España, pero sin embargo nosotros estamos teniendo la experiencia que hay muchísimas personas de origen latinoamericano que vienen y al segundo día podrían estar trabajando porque tienen las habilidades, porque conocen el idioma, porque además su integración es muy fácil y además cubren necesidades del mercado de trabajo que los españoles no quieren o no queremos acceder a ellas. Por tanto, desde luego el requisito de los 6 meses de trabajo o para acceder a una autorización para trabajar podría ser absolutamente prescindible y revisable. Nosotros, desde luego, lo hemos pedido en numerosas ocasiones. ¿Por qué la dificultad de la aplicación del artículo 38? Como bien saben, los que conocen bien la ley de asilo, el artículo 38 establece la posibilidad de que un solicitante de protección o alguien que necesite protección internacional pueda dirigirse a una embajada o consulado de España en el exterior y solicitar su traslado a España para poder formalizar su solicitud de asilo. Sin embargo, España no lo ha puesto en marcha. Lo que alega es la falta de reglamento. La ley es de 2009 y hasta el momento, 2020, carecemos de reglamento de aplicación. Pero no nos engañemos, el reglamento es una excusa como otra cualquiera. No hay voluntad, no hay voluntad. Y lo que nos manifiestan cuando hemos hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien blinda esa posibilidad principalmente, es que, claro, que no hay casi estados que contemplen esa posibilidad en sus leyes nacionales y, por tanto,
podría generarse un colapso en las embajadas y consulados en el exterior, imaginaros en Líbano o imaginaros en Jordania, de personas que, para no tener que entregarse en manos de personas traficantes o en manos de mafias o traficantes, pues a través de la embajada solicitasen su traslado. Para nosotros, desde luego, es una falta de voluntad política y creemos que es una de las vías legales y seguras más garantistas, que además España no debería eliminar de su legislación y que como contra debería empujar al resto de estados a que lo aplicasen. Creo que solo, no sé si hay un país más, no sé si Suiza o Suecia, ya no estoy muy segura, que también lo tiene en su legislación. Y al final, sinceramente, la dificultad solo está en que no hay voluntad para ponerlo en marcha.